Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, que el Altísimo los bendiga. Bienvenidos a una enseñanza más de el libro de Apocalipsis.
Para los que nos han acompañado con estas lecturas, con este estudio verso a verso, vamos en el capítulo 2, haciendo referencia a las iglesias, el mensaje a las iglesias, que es un mensaje muy, muy importante, tiene una relevancia histórica considerable que nos invita a reflexionar muchísimo del rol, el papel de nosotros como anunciadores del Evangelio en este tiempo y en todas las épocas de quienes lo han hecho, ¿no? Así que, y si no conocen de esto, pues nada, ahí está la lista de reproducción de Apocalipsis verso a verso para que puedan hacer un estudio con nosotros desde el principio. Es muy interesante lo que se concluye a lo largo y ancho de este libro. Así que vamos a orar y a rogarle al Altísimo que nos enseñe, que nos hable, que nos acerque hacia Él en su sabiduría. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas de buscarte, Señor. Gracias por enseñarnos, por instruirnos y por hablarnos las cosas que son importantes antes de que acontezcan, por permitir que haya luz en medio nuestro. Te damos honor y gloria en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, el capítulo 2 y 3 son los dos capítulos de Apocalipsis que hacen un mensaje a 7 iglesias. Y esto pasa en medio de una visión que tiene el apóstol Juan en su visión, ¿no? Donde se le manifiesta Yeshua y le da un mensaje para 7 iglesias. Iglesias que están ubicadas ¿dónde? En Asia Menor, actual Turquía, correcto. Que todos corresponden a unos lugares, digamos, en algunas ciudades cercanas entre sí, todas medianamente costeras. Digo medianamente porque hay unas más costeras que otras están más adentro. Pero que todas hacen parte de un mundo gentilizado, ¿no? Y que es un mensaje por lo tanto muy interesante y que habla de lo posterior, de lo postrer, del tiempo postrer, más allá del tiempo en que acontecen los relatos bíblicos, ¿no? El relato bíblico mayormente, ¿dónde pasa? ¿Dónde pasa el relato bíblico? En Israel. Y en el Nuevo Testamento, los eventos del Nuevo Testamento, ¿dónde pasan mayormente? En comunidades que judío-cristianas que digamos, tuvieron un alcance entre gentiles, pero muy primitivo, es decir, esos primeros años en lo que se escriben las cartas, fue el nacimiento de un pueblo gentil en su reconocimiento al Dios hebreo. Y es la narrativa que se presenta allí. Entonces ese está entre dos mundos, está entre el mundo judío y el mundo gentil. Pero Apocalipsis nos presenta un mensaje para una época muy posterior y muy muy posterior. Es decir, me refiero muy posterior porque en el tiempo en que la escribe Juan realmente ya han pasado muchas cosas. Y siento que eventualmente pensamos que todo se congeló, ¿no? Y dejamos de ver que este movimiento de los creyentes en Yeshua, llamados cristianos, fue una bomba. O sea, cuando te pones a averiguar sobre esto tuvo un impacto impresionante en el mundo. Es algo que yo también desconocía mucho. Creo que en el estudio que llevamos por tanto tiempo y en lo personal que llevo haciendo de la escritura, pues he estado muy al tanto de lo que dice la Biblia. Es decir, historia bíblica, historia de nuestro pueblo, historia bíblica conocemos pues afortunadamente bastante, no tanto como quisiéramos, pero bastante, digamos, humildemente lo digo. Pero cuando se trata de hablar de lo que pasó después de eso, se queda uno un poco perdido, porque no me he enfocado en aprender eso, dado que también uno como que genera un sesgo, porque lo que pasó después de lo que escribe la Biblia, ¿qué pasó? ¿Qué pensamos de lo que pasó después de lo que dice la Escritura? O sea, después del Apocalipsis. ¿Qué pensamos en un plano general? ¿Qué creemos que pasó después de los escritos bíblicos? ¿En qué piensa uno? ¿Qué pasó después de eso? ¿Qué hubo qué? ¿Hubo destrucción en dónde? Se destruyó el templo.
Listo, pasó una gran destrucción en Judea. ¿Y qué más pasó? Acabó con Roma, se acabó Roma. Pero para que se haya acabado Roma pasó muchos siglos. Así. Pero está hablando de esos, o sea, de lo inmediatamente después de los apóstoles, ¿qué pasó? ¿Qué sabemos? ¿Qué creemos? La persecución. Vienen persecuciones. ¿Y qué más sabemos? Ah, Eso es más después, antes de las cruzadas. ¿Qué pasó? El cristianismo como religión. El cristianismo como religión. Y justamente por ese asunto de que el cristianismo se haya creado como una religión oficial de un imperio, pues se marcó una institución, algo que no existía antes. Una institución, es decir, con un reconocimiento, digámoslo así, legal, social, de un peso mayor. Y digamos que también dictaminado o guiado o ejecutado por Roma, un imperio pagano. Y cuando nos empezamos a cuestionar sobre las raíces de nuestra fe, pues nos dimos cuenta que en el cristianismo actual pues hay una mezcla de cosas impresionantes que nos hizo cuestionar mucho pues el cristianismo como tal en sus doctrinas mutadas al presente, sus orígenes y su relación directa con Roma. Y justamente por eso, ¿qué hace una persona común? ¿Qué hemos hecho todos? Pues cortar con todo el conocimiento que parte de ahí. Entonces genera uno algo que se llama un sesgo. Yo ya no, ¿para qué les voy a hablar del catolicismo? Uno empieza como a generar un estigma acerca de un asunto que uno ya deja siquiera de cuestionar, consultar, averiguar y demás. Y en eso también hay error. ¿Por qué hay un error? Porque ¿cómo se le llama eso también? Ignorancia. Y pues para eso es que estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Dado que el Apocalipsis es un texto que narra eventos posteriores, pues es importante que hagamos la tarea que justamente estamos haciendo ahora, y es preguntarnos ¿qué pasó luego? ¿No? ¿Qué pasó luego? Y he descubierto muchas cosas que la verdad, con todos los años que llevo estudiando la escritura y conociendo pues de Dios, la verdad lo desconocía, y más bien era como una mezcla de ideas, de vagos conocimientos, pero muy alejados, o más bien poco estructurados, y eso se llama ignorancia, lo que genera pues también prejuicios y también genera pues un mensaje cojo, ¿no? Que en lo que se refiere a la escritura, insisto, hemos hecho todo el trabajo, toda la tarea una y otra vez de insistir y profundizar, pero acerca de lo que es más allá, yo creo que uno va a cualquier iglesia católica y ¿de qué le hablan a uno? Si uno hiciera uno de esos, ¿cómo se le llamarán allá? No sé, los que hacen carrera con la vocación de obispos y todo eso, ¿cómo se le llama eso? Bueno, los seminarios católicos, supongo que lo que más se citará ahí, ¿qué es? Los concilios que han tenido ellos, es decir, sus tratados, sus dogmas, que son muy antiguos, demasiado antiguos, que podríamos estar hablando del tercer siglo. Y cuando vas a más profundidad de eso, ellos que citarán algo que le llaman los padres de la fe. Esos padres de la fe, ¿en qué época se ubican? Es previo a Constantino, ¿sí? Estamos hablando de personajes que estuvieron en esos siglos de persecución y que por cuanto sufrieron la persecución se convirtieron en ¿qué? En mártires, lo que les dio un cierto grado también de honor dentro de la manera del dogma católico. Pero hay algo muy interesante, y es que se han preguntado qué pensaba un cristiano posterior de los apóstoles y previo de la constitución del cristianismo como religión legal romana. Ahí hay un lapso de 300 años. ¿Qué pensaba una persona que había tenido sus raíces dentro de la secta judía del camino, es decir, cristianismo, pero que se lo había llevado a otras ciudades, pueblos y demás romanos dentro del imperio romano? Ojo, es un imperio, significa que cubría muchas áreas, y por lo tanto muchos creyentes del Cristo, del Mesías judío, pues se habían dispersado a lo largo y ancho
del mundo. ¿Y qué pensaba una persona, por ejemplo, del primer siglo? ¿Qué tanto era fiel a la doctrina de los apóstoles y qué tanto se habría desviado? Teniendo en cuenta que lo que vamos a hablar hoy de la iglesia llamada Pérgamo, pues se enfatizará entonces en ese evento. ¿Cuál evento? El de la evolución, por darle algún término, o la transformación más bien, de el mensaje de los apóstoles al paso de la persecución y cómo ingresa o cómo se transforma luego de que Roma la adopte como un principal poder. Así que bienvenidos. Después de esta introducción vamos a leer qué dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 12. La semana pasada leímos el mensaje a Éfeso y a Esmirna. Y como mencioné, es un mensaje que va aparentemente, o sea, se puede interpretar así, relacionado con periodos de la iglesia, de la congregación, de los que a quienes Juan podría darle este mensaje. Es decir, ¿a quiénes? A creyentes en Yeshua, cristianos de esta época, y cómo iba a evolucionar o a transformarse ese mensaje, más bien esa iglesia, y por lo tanto cómo este mensaje debía afirmarse. El de Éfeso dijimos que corresponde a qué etapa de la iglesia, muchachos. Éfeso a la primitiva en tiempos del apóstol, una que estaba en el primer amor. Luego viene la de Esmirna, que equivale al tiempo de... ¿Qué pasó después de los apóstoles? La persecución. La semana pasada no di datos, o sea, no enfaticé en los datos históricos, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y luego de eso, en el tercer siglo, ¿qué llegaría? ¿Qué momento? El cristianismo como una religión institucionalizada, digamos. Una institución llamada el cristianismo católico, apostólico y romano. Ese fue el nombre con el que se identificó. Vamos a hacer lectura y avanzamos con el comentario. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Primero, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo. Dijimos la semana pasada acerca que había una estructura, ¿cierto? Había una estructura en cada uno de estos mensajes. ¿Cómo era esta estructura? ¿Se acuerdan? Empezaba con una característica del Mesías. ¿Cuál es la característica del Mesías? En esta que dice, y escribe el ángel de Pérgamo, que el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esta es la característica del Mesías que menciona acá. Y todas las características, o casi todas, fueron mencionadas desde el capítulo 1, cuando Juan dice, y vi esto. ¿Y qué vi? Vi a uno semejante al Hijo de Hombre, con los pies de bronce bruñido, con sus ojos de fuego, y con 7 estrellas en sus manos, que se paseaba entre 7 candeleros, vestido de ropas blancas, con sus cabellos blancos, con su voz como de trueno, ¿cierto? Todo eso lo mencionó, y en cada una de las iglesias va utilizando cada uno de estos elementos de la visión. En este dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Segundo punto
de la estructura del mensaje, ¿cuál es? Dime. Un elogio, ¿cierto? El tercero, una crítica. El cuarto, hay un mandamiento. Y el quinto, ¿cierto? O el último, una promesa. En este, entonces, habla la característica del Mesías y enseguida dice: yo conozco a tus obras y donde moras, y que donde moras es donde está el trono de Satanás. Pero aquí viene el elogio. ¿Cuál es el elogio? Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Luego viene la crítica. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas, ¿cierto? Viene el mandato: arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos la espada de mi boca. Y quinto, la promesa: el que venciere daré como en el maná escondido una piedrecilla blanca, piedrecilla que tiene un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino es aquel que lo recibe. ¿Listo? Ya tenemos la estructura a esta iglesia. Es chévere así porque podemos, cuando uno genera estructuras mentales, puede recordar. Hagan este método, pues se lo recomiendo, de aprendizaje. A mí me funciona en lo personal. Yo, como organizo mis ideas para una enseñanza o para algo, pues intento entenderlas dentro de una estructura que va de lo macro a lo sencillo. Si no entiendo lo macro, pues es muy difícil también siquiera dar un comentario y se puede salir del contexto. ¿Sí? Muchos pasajes se sacan de contexto porque no se entiende el sentido macro de una idea. A eso, ¿cómo le llaman? ¿Saben? Hermenéutica. Y yo creo que en Apocalipsis vamos a aprender muchos conceptos que de repente no tenemos, porque hacen parte de un estado posterior de los escritos bíblicos. Y muchos de esos conceptos es de lo que les estaba hablando hace un ratico, que es interesante revisar. Que si tú puedes entender el macro, puedes entender lo sencillo, y no se puede de otra manera. Es decir, una cosa va a justificar la otra. Los eventos pequeños o detalles van a justificar lo grande o el general, y lo general va a ser entendido o también va a justificar los eventos pequeños. Entonces, Pérgamo. Escuché un comentario interesante de lo que podría significar Pergamia. El Pérgamo, la Pergamia, y si lo vemos relacionado con un término que conocemos, la bigamia, la poligamia, ¿no? La bigamia, la monogamia es tener un matrimonio de una sola esposa. La bigamia es tener dos esposas. La poligamia, tener múltiples esposas. ¿Qué sería la pergamia? Es tener una mezcla con lo que se mueva así. Y es que pero es un simio, no importa. ¿No? Algo así decía, y pues tiene mucho sentido. No sé si etimológicamente signifique eso, pero sí tiene un sentido en lo que representa esta iglesia. Vamos con el punto de la característica. Dice que el Mesías, dice que el mensaje lo da el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Qué es la espada aguda de dos filos? La palabra, ¿cierto? La misma escritura dice que en su boca tiene una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo, ¿cierto? La palabra hebrea para espada está relacionada con la palabra hebrea del monte Sinaí, de uno de sus nombres. ¿Cuál otro nombre recibió el monte Sinaí? Oreb. Oreb. Así se dice espada. ¿Y qué se recibió del monte Oreb? La palabra. Entonces, pues ahí vemos una relación. El que tiene la palabra en su boca, aquel quien es la palabra. ¿De qué va a hablar? Entonces, si estamos hablando del que tiene la palabra, diríamos que es que la doctrina. Vamos a hablar de una iglesia que tiene un problema doctrinal grande, inmenso, que tiene un sincretismo, una mezcolanza, una cuestión muy desordenada en el orden que ellos quisieron dar. Es decir, desordenada para el que conoce la escritura, pero ordenada para ellos porque crearon un dogma. Es decir, establecieron una institución a partir de unos edictos que ellos mismos establecen.
que tiene orden para ellos, pero no tiene orden de acuerdo a la escritura. Es decir, se desfasa, se transforma y por lo tanto se convierte en ¿qué? En una maldición. Porque la escritura dice que no debe ser modificado el mensaje, que no se debe mover a derecha ni a izquierda, que debe ser fiel. Incluso Pablo dice que cualquiera que enseñe algo diferente a ese buen mensaje, pues recibe un título horrible llamado anatema, que es una maldición. Vamos a ver, ¿qué dice Yeshua a esa iglesia? Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Retienes mi nombre, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Bueno, este asunto de que conozco tus obras, donde moras, que moras donde está el trono de Satanás. Bueno, es una referencia. ¿Qué pasa con Pérgamo? Pérgamo era la ciudad que tenía la mayor concentración idolátrica. Y cuando en esta región, la región de Turquía, que como les mencioné en algún momento, una región que se convierte en un puerto entre Europa y Asia, un lugar de comercio importantísimo, una parte de las rutas principales de una y otra cultura, pues era necesario que esta tuviese que una flexibilidad en todos los sentidos. La flexibilidad de los gentiles de esa época quizás sea una de las razones de por qué ellos pudieron acceder al cristianismo o al conocimiento de Yeshua. ¿Por qué accedieron tantos gentiles a conocer a Yeshua? Porque culturalmente eran sociedades muy abiertas al reconocer otras formas de pensamiento. Esto es algo bueno y malo entonces. Es bueno en el sentido de que pues permitió que la luz de Yeshua llegara sin mayor, digamos, oposición. ¿Cuándo hubo oposición? Cuando los mercaderes de la fe se vieron afectados por eso, ¿no? Como el caso de los hechos que se anuncian en el libro de los apóstoles, de los hechos de los apóstoles, donde muchos decían, y venga, nos van a quitar aquí el negocio de la diosa Diana, el negocio de la fe. Estaba siendo afectado por las creencias de una enseñanza, una religión procedente de un judaísmo que enseña a toda costa que no se haya que idolatría, ni haya imágenes, ni nada de eso. Pero eso se vio, obviamente, fue uno de los principales choques. Fue el tema de un Dios invisible, Dios no conocido, un Mesías resucitado, que tampoco vemos, y una religión o cientos de religiones con unas creencias que estaban desde la camándula, el anillo que se ponía él o ella, de las prácticas, de los templos, todo estaba lleno de imágenes. Pues eso era Pérgamo. Nos recuerda mucho a las lecturas del libro de Hechos, de lo que se encontraba en los templos griegos de Atenas, ¿cierto? Y de los efesios, pues son pueblos cercanos. O sea, ahí vemos una demostración más bien del relato bíblico de cómo se vivía en esas zonas. Habían deidades por todo lado. Pues Pérgamo era una de las más poderosas en eso. Moras donde está el trono de Satanás. Y quizás esta afirmación, que de hecho es constante, ¿no? En las diferentes iglesias, en la de Esmirna, ¿qué dijo? Dijo, por ejemplo, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mejor dicho, en cada uno enfatiza de un asunto de Satanás, y apunta a un asunto y es el control, ¿no? Sinagoga de Satanás. Aquí dice trono de Satanás. Hay muchos comentarios en este respecto y apuntan a diferentes, digamos que se acusa, ¿sí? Se señala posibles cuestiones con esto, pero el punto aquí que creo que hay que revisar es justamente lo que representa esa mención de Satanás. ¿Qué representa la mención de Satanás? Una gran oposición.
El punto es que analicemos históricamente cuál fue esa gran oposición en cada uno de estos eventos. La primera que habla de sinagoga de Satanás, que es en Esmirna, que es la época de la gran persecución, ¿no? Es decir, antes de que se legalizara el cristianismo en el 300, en el 311, en el 313, hubo eventos tenaces de persecución de la iglesia. Es decir, hubo una oposición que empezó. ¿Dónde empezó esa persecución? Desde los mismos judíos. ¿Cuál fue la primera persecución? A Yeshua, a los apóstoles, inmediato. No había muerto Yeshua, ya los perseguían, los buscaban. ¿Y ustedes qué? Una persecución ahí muy, digamos, muy local, pero con la muerte del Mesías se esparció y vimos cómo los judíos, en las lecturas que hacemos de los apóstoles, cómo habían judaizantes, o no, la misma lectura de Hechos, donde los sacerdotes mandaban a Pablo a buscar judíos, cristianos, para arrestarlos y mirar a ver cómo los acusaban para matarlos. Ahí empezó esa lucha tan tenaz, ¿no? Y esto se fue esparciendo. Luego, en los otros lugares también hay, digamos, algunas referencias de que algunos judíos iban y denunciaban a esos creyentes en Yeshua en otros lugares para encontrar la oposición, una oposición fuerte. Entonces, vamos a ver, voy a mencionar aquí algunas cosas interesantes que desconocemos. Estoy seguro que la mayoría desconocemos. A partir de el tiempo de los apóstoles hasta el momento en que se legaliza, ese es el término, se legaliza el cristianismo, es decir, era ilegal. En el año 300, antes pasaron varias cosas, y quizás el primer evento de relevancia, de persecución contra los cristianos, más allá de lo que los mismos relatos bíblicos hablan de lo que hacían los mismos judíos, y apoyados también con los extranjeros, porque ellos también se sintieron, digamos que, invadidos, ¿no? Lo que leíamos, que llegaran aquí a hablar del Mesías y del Señor, y pues la gente como que ahora ya no puede adorar a la diosa Diana, y esto del mercado religioso se vio afectado, el tema de los sacrificados de los ídolos, o sea, las prácticas culturales religiosas se vieron afectadas por el mensaje cristiano. ¿Qué evento narra la historia que yo empecé a indagar en eso? Y bueno, ¿cómo es posible que Roma termine adoptando el cristianismo? ¿Qué eventos precedieron a esto? Bueno, la persecución. Y esta persecución empezó, llamémoslo así, como un chivo expiatorio de un personaje llamado Nerón, hasta una persecución sistemática, con la gran persecución, que fue el nombre que se recibe, la gran persecución, con un tipo llamado Diocleciano, en los años 280, ¿sí? Hasta el 300, antes de que se estableciera el cristianismo como una religión para el mismo la misma Roma, que la perseguía hasta aniquilarla. Todo arranca con Nerón. Y esto, por eso decía, son datos que corresponden quizás a la iglesia de Esmirna, porque es el tiempo de la persecución donde el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia a los que se dicen ser judíos y no son, sino sinagoga de Satanás. No temas en lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Es eso, la persecución. Hasta la muerte sé fiel. Nerón, año 64, se inicia un fuego en Roma. No es en Judea ni nada, es en la zona de Roma. Y Nerón le echa la culpa a los cristianos. Porque se cree que ese incendio fue Nerón mismo, con el propósito de destruir algunas cosas para reconstruir Roma fue un poder de ingeniería y arquitectura impresionante, ¿no? Y muchos de estos emperadores fueron arquitectos. Y Nerón quería construir varias cosas y se cree que él generó el incendio, y luego, como todo se le salió de las manos, le echó la culpa a los cristianos, lo que generó la primera persecución contra los cristianos. Pero quedó la duda en todo el mundo de que haya sido Nerón. De hecho, pasa la historia como un salvaje por eso, ¿no? Esto lo que generó fue un martirio, es decir, muchos mártires cristianos. Porque lo que hizo Nerón con esto, lo que se cuenta de las historias, es que
empezó a ejecutar a cristianos de una manera impresionante. Los colgaba y los bañaba en combustible o en cosas para que ardieran en las calles y alumbraran con cuerpos de cristianos, por ejemplo. O los vestía con pieles de animales para que los perros se los comieran. Empezó a hacer cuestiones que uno dice, ni en Juego de Tronos ve uno de esas cosas. Un salvaje, fue Nerón. Y esto lo que hizo fue fortalecer la fe por el sentido del mártir. ¿Qué es el mártir? El martirio. Eso es algo que se genera cuando recordamos las palabras de Yeshua cuando dijo, benditos cuando por mi causa os persigan. Cuando por mi causa os persigan. Esto significa que, como dijo Pablo, ¿no? Él se sentía muy afortunado de llevar el nombre de Yeshua hasta la muerte. Es decir, si me persiguen, si me pasan todas estas cosas, si me apedrean, que digan lo que digan, este es mi honor, poder servir de esa manera al Señor. En otras palabras lo dice así Pablo. Y los cristianos ¿cómo se dice? Se abrazan esa forma de pensar. Y es, nuestra fe va por encima de nuestra vida. Es algo muy importante. Y es algo muy digno de lo que muchos tuvieron que sufrir. Algo quizás al nivel o comparable al tiempo de ¿dónde? ¿Se acuerdan? De Antíoco. En la destrucción, no, en el tiempo en que los griegos se toman el templo y empiezan a sacrificar a los ídolos y empieza este señor Antíoco Epífanes a, digamos que a retar a los judíos. Y muchos iban hasta la muerte, no les importaba morir por manos de los griegos a fin de no renunciar a la fe que ellos tenían. Pues estos cristianos ya para esa época romanos, y eso había de todo. Pensar si eran judíos o su proveniencia realmente no tiene, no es tan fácil, ¿no? El caso es que ya estaban en Roma y era el año 64. Es el tiempo de los escritos de los apóstoles. Entonces hubo muchas ejecuciones públicas y vieron un tiempo difícil. Luego en el 80 y 90, en esa década, viene otro señor, Domiciano. Y él promueve el culto imperial. Es decir, que todos sigan el culto establecido por el imperio. Y por lo tanto se identifique a quienes no lo hacen. Lo que significó la persecución de cristianos y de otros grupos, como judíos también. Se persiguieron judíos y cristianos, ¿por qué? Por ofrecer resistencia a este culto imperial. Luego vendría Trajano, la siguiente década hasta el 117. Y este no hizo una búsqueda activa de los cristianos, pero sí había una promulgación de ejecución si se negaban a renunciar a su fe. Es decir, no hubo algo sistemático de buscamos cristianos, pero si se encontraba algún cristiano y se rehusaba a negar su fe, tenía ¿cómo se llama esto? La orden, la autoridad de matarlo. Y aquí empieza entonces la defensa apologética. Aquí aprendí otro término que yo desconocía. Sí había oído el término de lo que es apologética, pero no lo... O sea, muchos términos que corresponden, llamémoslo así, al cristianismo, como no están dentro de los términos bíblicos, los desechamos, pero otra vez, tiene un sentido de ignorancia en cierta manera. Tenemos que aprender a entender la fe en todas sus épocas. ¿Qué es apologética? De hecho, entendí y aprendí que apologética es lo que nosotros hacemos. Apologética es documentar la fe para que sea entendida. Es cuando tú coges tu fe y dices, ¿tú no la entiendes? Pues ven y yo te la argumento. Y se utiliza la razón, la lógica, las pruebas, las cosas para decir, es por eso que seguimos a Yeshua, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tú intentas documentar o justificar tus creencias, por complejas que sean, eso se le llama apologética. Generalmente, ¿cuándo se hace? Pues cuando quieres llegar a otra persona que no te entiende, que no comparte lo mismo que tú. Y ahí descubrí esa palabra. Aquí empiezan los primeros escritores de quienes se tiene referencia, escritores apologéticos, es decir, romanos o personajes que empezaron a ser escritos acerca de su fe, del cristianismo, que es donde yo mencionaba al principio, ¿qué conocemos de esa época? ¿Qué pensaba una persona de esa época? Que no había sido, digamos que, contaminado por la institucionalización romana del cristianismo, pero que también ya distaba bastante
del tiempo de los apóstoles, ¿no? Estamos hablando de, no, en el 100 apenas, en el año 100, en el primer siglo. ¿Qué pensaba uno de estos? A estos son los que se les empieza a llamar padres de la fe. ¿Qué eran estos? Romanos, ¿sí? Eran romanos que habían adoptado la fe de los apóstoles como su fe, pero estaban natural y entendiblemente lejos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque seguían viviendo en su cultura, en su lugar. Los apóstoles ya habían muerto y lo único que había eran algunas cartas y una enseñanza de tradición oral, llamémoslo así. Que naturalmente, ¿qué empezó a pasar con esa enseñanza? Empezó a ¿qué? A mutar, a transformarse, porque el lugar que llegaba, pues el lugar que empezaba a obtener un poco de su, pues de la percepción de la misma persona que la acogía, ¿no? Estos que empiezan a tener sus primeros escritos apologéticos, o por lo tanto en defensa del cristianismo, ¿por qué defendían el cristianismo? Porque tuvieron que empezar a hacerlo, porque los estaban matando. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Mandar cartas a los emperadores y a los líderes. Venga, no nos maten. Esto es lo que... O sea, ¿por qué nos matan? Entonces empezaron a digamos que a argumentar su creencia, ¿vale? Eso pasa sobre el año 100. Y empiezan a nacer varias comunidades en torno a esas doctrinas. Luego vendría en el 120, 130 un señor llamado Adriano. Y él tampoco, o sea, él siguió la misma onda de Trajano, ¿no? De una persecución suave. Pero aquí aumentó entonces la apologética, los escritos, las defensas acerca de la fe y las prácticas discretas y escondidas de un cristianismo, digamos que muy secreto, ¿no? No podía ser abierto. En el 160 vendría un señor Marco Aurelio. ¿Han oído algo de Marco Aurelio? Marco Aurelio, ¿quién es? Un emperador que este tiene la... Sí, romano, pero digamos que es conocido porque era un filósofo también. Y de hecho tiene frases y reflexiones y pensamientos muy interesantes cuando los lees. Pero lo que hace es intensificar las persecuciones. ¿Por qué Roma intensificaba la persecución contra los cristianos? ¿Qué creemos? Porque era creciente el movimiento, Pero, eso atentaba contra Roma. ¿cómo? Atentaba contra su imperio. ¿Por qué? Pues porque se podían rebelar incluso contra el dominio Lo que pasa es que Roma era una pirámide, donde digamos que la constitución romana, su ideología es así, es una pirámide, donde hay un gran emperador y aquí va descendiendo la autoridad. Si había un grupo rebelde, no podía ser adoptado por Roma. Y eso era considerado los cristianos, grupos rebeldes, porque su Mesías no era romano. Sencillo, se entiende, ¿no? El punto es que Roma era muy estricto y a la manera de acabar con esto era la matanza, a la brava. Luego vendría en el 190 y 200 un señor Séptimo Severo. Y él da un edicto donde se prohíbe la conversión al cristianismo. En el año 200, segundo siglo, prohibición de convertirse. Ni al cristianismo ni al judaísmo. Estaba prohibido convertirse, en otras palabras, a cualquier práctica ajena a Roma. Y aquí empieza un martirio duro. Se perpetúa el martirio. Llegan momentos en que se endurece todo, pero asimismo el cristianismo entonces coge fuerza. ¿Por qué se fortalece el cristianismo? Porque se convierte en un movimiento de resistencia. O sea, es complicado, ¿no? Es como, porque hay minorías que llegan a sobreponerse a las dificultades de un mundo tan controlado. Porque muchas veces su capacidad de resistencia, es decir, su ideología, tiene ese logro. El punto es que el cristianismo no es cualquier minoría. Tenía un mensaje que era crucial. Y ese mensaje tenía que atravesar el mundo y las mentes de todos. Y lo ha hecho. Así que, por difícil que fuera, el Señor hizo que su mensaje fuese tan poderoso que la gente estaba realmente dispuesta a morir con tal de que ese mensaje llegase tan lejos como fuese posible. Y mientras intentaban hundir
a esas comunidades, estas flotaban cada vez más fuerte, sin necesidad de violencia, sin necesidad de una, digamos, de una rebelión, como aquí en Colombia, una primera línea es decir, esa resistencia cuando se vuelve violenta pierde su norte, ¿no? Cuando tú analizas, no sé, la historia de las guerrillas de Colombia, pues su origen tiene un sentido lógico y es pues defender los derechos, buscar de encontrar más bien derechos que protejan a los excluidos del país, igualdad. Pero ¿qué pasa? Que ellos buscan el ala de la violencia y del terrorismo y todo y otras cosas, ¿no? Del poder. Y lo que podría haber traído en una buena evolución, haber traído algo positivo para ellos, se convierte en grupos detestables para la sociedad, que uno ya quisiera es pasar la página. El cristianismo no tomó ese lugar hasta ese momento. Fue pacífico y digamos que sufrió en silencio todo su martirio. Luego vendría Decio en el 250 y da un edicto de sacrificio a los dioses romanos. O sea, como en el tiempo de Daniel. ¿Se acuerdan del edicto se me olvidó el nombre del rey que estaba en tiempo de David? Que no fue Nabucodonosor, creo que fue de Ciro. ¿Ah? Sí, Daniel. No, dije David, después corregí. Bueno, de Daniel, en el tiempo de Daniel, que tenían que adorar, ¿cierto?, a la estatua construida y que, ¿sí fue en el tiempo de Nabucodonosor? Bueno, y que Daniel se resistió y por eso lo mandaron al foso de los leones y bueno, el Señor lo rescató. Pues aquí hicieron la misma estrategia. ¿Cómo sabemos dónde están los opositores? Pues hay una orden de todos sacrificar a los ídolos y adorar a los dioses romanos. Entonces se inicia ahora sí, digamos que una persecución sistemática. Es decir, se va a generar un sistema de identificación para poder destruirlos. Por esto lo que generó fue una mayor resistencia. Porque aquí por esta causa hubo el martirio, es decir, la muerte de líderes prominentes, romanos prominentes convertidos al cristianismo. Es que no es lo mismo matar a un pobre que nadie conoce que matar a un noble romano convertido al cristianismo. Es diferente. Es decir, cuando ya empezó a afectar las altas clases sociales, es que el cristianismo no fue algo que se quedó en comunidades por allá de los nadies. El cristianismo abarcó todo. Cualquier persona, usted menos se lo imaginaba, era un cristiano. Cuando empiezan a morir grandes pensadores también, grandes hombres, digamos, intelectuales, que son los que reforzaron la apologética, ellos son los que pasan a ser mártires en la fe, en las creencias o en el dogma cristiano. Esto lo único que hizo fue incrementar entonces el compromiso de los creyentes. Luego vendría Valeriano en el 260 y da 2 edictos de ejecución de clérigos y confiscación de propiedades. Valeriano, tranquilo. Tranquilamente les dijo, quítenles todo. Y por último, Diocleciano en el 280 al 300. El más terrible. Porque genera la gran persecución, destrucción de iglesias, la quema de libros, ejecuciones masivas. Fue ya el Hitler de la época. Hubo una resistencia entonces clandestina, en lo oculto, y se consolida. Empiezan a haber unos cambios. O sea, ya esta iglesia de esa época, o estos creyentes ya tenían unos componentes, digamos, ¿cómo le llamamos a esto? De jerarquías. Y para ese momento es que llega un tipo llamado Constantino. Y ahí es donde entraríamos a la iglesia de Pérgamo. O sea, todo eso que les he dicho, que les mencioné, son datos que tenía que darles acerca de Esmirna, que es el tema de la persecución. Pero es importante que lo sepamos, porque de eso dijo Yeshua: yo conozco tus obras y tu sufrimiento y tu tribulación. Sé fiel hasta la muerte, ¿cierto? Y ahora viene Pérgamo. ¿Qué pasó? Y ahí es donde viene la pregunta más difícil. ¿Cómo es posible que después de que los están aterrorizando, o sea, levantan piedras a ver si hay cristianos para matarlos, y de repente, voilà, ahora Roma es cristiana? Loco, ¿no?
Dime. Si no puedes contra ellos, es más fácil controlar si yo controlo lo que ellos Y creen. empezar a traer todo lo pagano. Cambio decía Ujú. a que si lo cambio decía fe. Sí. Si lo adopto yo, lo controlo yo. Lo que pasa, para entender esto, hay que ver la forma de pensamiento romano. Roma era un poder de hierro, ¿no? O sea, literalmente fue un imperio asesino, ¿no? Que estableció su poder básicamente a través de la imposición brutal. Como quizás cualquier imperio, pero Roma fue más organizado en eso, fue más estricto y eso le ayudó a consolidarse. Así que cualquier movimiento la pagaban inmediatamente. Por eso mataron a Yeshua. Por eso mataron a Yeshua. ¿Por qué? Porque ellos mantenían el orden en Judea. Y si los judíos hablaban de una revuelta, pues Roma decía, pues se mueren ya. Así. Entonces, ¿qué dijo el sumo sacerdote? Mejor que muera uno. Que muera uno y no todos. Por eso asesinan a Yeshua. Fue una trampa. Una trampa mortal. El otro punto con Roma es que como imperio se había establecido en tantos lugares. Roma en unas cosas fue muy estricto y en otras fue muy flexible. ¿En qué fue flexible Roma? En la cultura. Si nos fijamos, Roma no se metía con los judíos. Allá, sigan con sus leyes, es problema de sus leyes, ¿cierto? Es decir, les permitía mantener su cultura, no le importaba mayormente eso, siempre y cuando estuviesen doblegados a Roma. Pero Roma lo que hace es una mezcla de pensamiento. Es decir qué religión tenía Roma es una pregunta tonta. ¿Por qué no tenía religión? Roma tenía todas las religiones posibles, según la zona en la que estuviese establecida. Es decir, había algo que se llama el paganismo romano, ¿sí? Tenía muchas creencias, muchas similares a los griegos, muchas propias, antiguas de la zona en que nace Roma y muchas del lugar en que se estableciese. ¿A esto cómo se le llama? Sincretismo, otra palabra ahí para que la apunten, sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo religioso es la capacidad de amoldamiento esto me gusta de esta, venga para acá, uy, este está muy chévere esto de la Eucaristía, venga para acá, venga, qué bonito lo del sol, el domingo, Sunday, de una vez, domingo para acá, y así, va mezclando. El sincretismo religioso romano es parte de su esencia. Es decir, antes de que naciese el cristianismo como una institución romana, ya Roma hacía esta práctica. Por eso tenía tantos dioses. Y también practicaba otra cosa y era la deificación de los emperadores. Muy al estilo de los faraones. Y de muchos en la antigüedad. ¿Se acuerdan de los faraones? Donde el faraón era ¿qué? Un dios para ellos. Roma también. A Roma lo único que le importaba es que todo el mundo se doblegara delante del emperador. Si tú tenías tus 50.000 dioses, pero si te doblabas donde Roma, todo bien. No pasa nada. Por eso dijeron los judíos, no tenemos rey sino al César. Ahí ya se desenmascararon. Hicieron idolatría inmediatamente en ese momento. Porque eso es lo que Roma quería. Nosotros somos... Es decir, era una pirámide donde si tú te doblegas delante de la cúspide, todo bien. Te van a mantener vivo, pero vas a trabajar para Roma. Pero ¿qué pasó con los cristianos? Pues que no pudieron controlar más eso. Porque el mensaje, o sea, es que no hay manera. Es muy curioso, de verdad que el mensaje de Yeshua que haya sobrevivido a Roma es loco, o sea, es un milagro, ¿cierto? Es un milagro que Roma se haya mantenido delante de que el cristianismo se haya mantenido delante de la persecución romana. No lo veo. Sí, no, que el cristianismo se haya mantenido ante lo que pasaba en Roma es muy loco. ¿Cierto que es muy loco? O sea, como uno dice mensaje pacífico.
donde tú ves que lo único que hacen es diezmarlos y diezmarlos y diezmarlos, y tú dices, uy, ya maté de 100, y volteas y miras y hay 1000 más. Y dice, parece imposible. ¿Y uno qué dice ante eso? El poder del Evangelio. El poder de Dios, no hay de otra. El Señor anunció esas cosas. Él anunció que esas cosas iban a pasar. Es que no hay manera de que ellos sin empuñar una sola arma, porque esa no es la narrativa histórica, no es que, bueno, y es que hubo unos grupos de, no sé, de guerrilleros que se armaron, no, ese no es el mensaje. Los mataban, y ellos solamente se cuidaban, se guardaban, y empezaron fue a escribir, y a tratar de explicar su fe, y sí, mutaron, y sí, se mezclaron, pero es que aquí viene el mensaje de Pérgamo, y ahora lo podemos entender. Pero, estás donde muera Satanás. Entonces, ¿qué es donde muera Satanás? Roma. Hace relaciones al sistema, un sistema de oposición completo. Los matamos porque los matamos, y el Señor dice, yo sé que te quieren matar, pero retienes mi nombre. Aquí viene ese punto de ¿qué el Señor dice de ese? Yo sé, entiendo todo lo que está pasando, pero tengo algo, tengo un elogio para decirte, y es que has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Como les dije, es el tiempo de los mártires, y eso no solamente previo a la persecución. En el tiempo de persecución también es posterior un poco, aunque obviamente los mártires fueron más evidentes cuando había persecución, porque para este tiempo de Constantino se acaba eso, ya no hay persecución. Mucho tiempo después, vamos a este punto. Aquí lo que pasa es que retienen el nombre. Vamos a ese primer punto. ¿Qué es retener el nombre del Señor? No me avergüenzo de su nombre. Es que, de hecho, ¿cómo le llamamos? Cristianismo. Es impresionante que el pensamiento de donde dice aquí, donde mora Satanás, ¿no? De ese pueblo que estaba ahí metido, pues un pueblo que hasta el día de hoy ha retenido el nombre del Señor y no ha negado la fe. Es un pueblo que hasta el día de hoy, con todas sus cosas que le podamos achacar en sus contradicciones y sus blasfemias y demás, hay algo que reconocer. Es que han mantenido el nombre del Señor y no han negado la fe. De hecho, han sido los grandes, ¿cómo decirlo?, misioneros en dar a conocer el nombre del Señor al mundo. Y eso Yeshua les dice, yo sé que lo has hecho, pero tengo cosas contra ti, unas pocas. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de Balaam? Aquí mismo lo dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas de ídolos y a cometer fornicación. ¿Esto qué es? ¿Cómo logró Balaam hacer que el pueblo del Señor obtuviese una maldición? Haciéndolos pecar. ¿Y cómo los hizo pecar? Poniéndoles trampas para que ellos transgredieran la ley. ¿A fin de qué? De un lucro. Y aquí viene la lógica entonces romana. Aquí es esta otra etapa de Roma. ¿Qué pasó entonces? Viene primero un edicto donde se llama el Edicto de Milán en el 313, donde el emperador Constantino legaliza el cristianismo y pone fin a la persecución. Él dice, ¿sabe qué? Eso de que me estén matando gente nomás. Primero empieza con una legalización, es decir, ya no es ilegal, no es mérito de muerte. Luego en el 325 viene algo que se llamó con el Concilio de Nicea. Es el primer concilio ecuménico convocado por Constantino abordando cuestiones doctrinales. Y aquí es cuando Constantino, digámoslo así, se convierte al cristianismo, a su manera. Y lo que mencionamos, ¿por qué Roma se va a convertir al cristianismo? ¿Qué habría hecho que diera un paso como eso? ¿Le llamaba la atención el cristianismo? Sí. ¿Por qué el cristianismo llamaría la atención de un emperador romano? Porque movía mucha gente. Primero, unidad. ¿Saben qué tenía los cristianos que no tenían los romanos?
tenían unidad. ¿Unidad en qué? En una ideología. Una ideología, un pensamiento, una doctrina, un evangelio que sobrepasaba ¿qué? Lenguas, cultura, idiomas, sexo, raza, todo. Eso, por supuesto, llama la atención. O sea, Constantino fue inteligente. Dijo, espéreme, ¿qué estamos haciendo? Estamos peleando contra un poder que es superior a nosotros. Él lo entendió. Además, ¿qué pasa con Roma en esa época? Estaba muy dividida. ¿Qué necesitaba Constantino? Un poder unificador. Si queremos rescatar a Roma, no podemos destruir a lo único que parece unido en estos tiempos. Así que él en su astucia decide dejar de perseguir a los cristianos, que como ya mencioné, también el cristianismo estaba entre las altas jerarquías. Y dice, no, ¿sabe qué? Hagamos un nuevo sincretismo religioso, una cuestión ecuménica, una unificación de credos. ¿Y a fin de qué? No los vamos a matar, ayúdenos a sacar adelante el imperio. Y aquí se crea por primera vez, llamémoslo así, la institución cristiana. ¿Qué es una institución? Una institución es un peso, es un poder político y público. Es decir, por primera vez está un poder ajeno a Roma misma, al emperador. Era no un opuesto, sino más bien una ayuda, supuestamente así empezó todo. Pero después de la caída de Roma, lo único que quedó fue la iglesia como institución. Entonces, Constantino lo que ve es, no podemos destruir a los cristianos y su mensaje, pero son más valiosos si los utilizamos a nuestro favor. Así que Constantino dice, esto tiene que cambiar y yo voy a decirles cómo. De tal manera que lo que hace Roma es coger el sartén por el mango. Dice, ok, no vamos a hacer el cristianismo, nosotros lo vamos a reformar. Y vio una reforma por darle algún nombre, ¿no? Porque así no se reconoce históricamente. Pero sí, obviamente hubo una reforma. Porque lo que hizo este emperador y lo que viene de aquí en adelante es decirnos cómo debe ser el cristianismo. ¿Sí? Lo que yo hablaba, un desorden en el sentido bíblico, pues un orden para ellos, porque se establece una doctrina. Tanto así que se promulgan, por ejemplo, cualquier cantidad de órdenes en contra de doctrinas. O sea, los mismos cristianos tenían diferencias doctrinales. Empecemos por ahí. Está, por ejemplo, la creencia arriana, que es de los que creen que Yeshua es inferior al Padre. Está la creencia de la Trinidad, y todo ese tipo de creencias son previas a Constantino. Yo pensaba que eso era a partir de Constantino. Eso es previo. Es decir, las comunidades cristianas, como les mencioné, han pasado 3 siglos. ¿Sabe qué son 3 siglos de no estar con los apóstoles ni Yeshua y tener unas cartas apenas, algunos escritos quemados? Es muy complicado. Y es lo que uno valora pero aún así, el mensaje del evangelio fue tan poderoso que pasó por todo eso y siguió adelante. Y aún y a pesar del control político que intentó hacer Constantino, siguió adelante. Es impresionante, ¿no? Cuando vas cuando hay una misa o algo así, ¿cierto? Cuando uno va escucha alguna emisora, o no sé, alguna iglesia católica, ellos dan su espacio a algo que se llama la lectura de los evangelios. Y uno dice, a pesar de todo, allá tú ves al cura, al sacerdote, haciendo lectura de Yeshua. Eso es impresionante, a mí me impresiona de verdad. Porque a pesar de que Roma dice, yo soy por encima de todo, llega Yeshua y dice, ustedes no saben lo que están haciendo, pero finalmente, a pesar de todo, me están sirviendo a mí. Entonces terminan de leer, te alabamos Señor. No, como es que dicen palabra de Dios, te alabamos Señor. Y uno dice, acaban de leer a Yeshua, al rey de los judíos y al rey del mundo, a pesar de que lo han transformado a imagen de Roma, a pesar de que lo han transformado a la imagen del pensamiento romano, y no solamente romano, ahora de esta época. Se sigue leyendo a Yeshua. Aquí, pero sé tus obras y que has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Y tú escuchas a cualquier cristiano o católico, muchos dirían, no, yo voy hasta el final por mi fe, ¿no? O sea, yo moriría, yo no negaría jamás a Jesús, dirían muchos. Pues a la hora de la práctica, pues ahí hay
quizás una distancia gigante, pero está ese deseo aquí de reconocer aún hoy a ese Jesús de Nazaret. Pero entonces, como mencionaba, ¿qué pasó con este Constantino? ¿Qué hizo? Encontró un gran poder en el cristianismo y él dice, como mencionaba el compadre, si no puedes contra tu enemigo, únetele, ¿cierto? Y lo que hizo fue utilizar el poder del mensaje de la gran autoridad, que ¿quién es? Yeshua, para decir yo también le sirvo. Como quien dice, seguimos con la jerarquía, va Yeshua, luego voy yo. Porque él dice, en lo que leí por ahí, él tuvo una visión o algo así, y ganó una batalla en el 312, y él adjudicó esa victoria al Mesías, a Yeshua. No sé qué tan real sea, no sé si simplemente fue la excusa para decir, por eso yo ahora me convierto, pero si él dice es por eso que entonces yo reconozco que sí, que si este Dios me dio a mí la victoria es porque quiere que yo le sirva. Y de esa manera, con mucha astucia, manipulación y también con el propósito y plan de Dios en todas las cosas, así es como Roma toma el control, esa es la palabra, el control del cristianismo. Uno de por sí muy unido en la persecución, pero muy dividido en la creencia. Razón por la que era necesario todas esas apologéticas de ellos mismos. Es muy difícil. Así es que también uno lo imagina. Una nación que no tiene historia con el pueblo de Israel, que es ajena, que acaba de conocer a este Dios. Y le da al Señor la misión de esparcir su mensaje por el mundo. Y dice, el Señor es muy arriesgado. Y la sacó del estadio porque la hizo bien. O sea, el Señor es un plan que uno jamás haría, ¿no? Es como decirle a alguien, venga, yo necesito vendedores de este producto, pero ¿qué es lo que usted vende? Pues yo se lo digo así por encimita. Y vaya y véndalo, y véndame todas estas unidades. Uno pensaría que uno buscaría a quién. A los mejores vendedores, a los que quizás construyeron el mismo producto, a los que saben todo. Pues, parafraseando de una manera muy, muy brusca, algo así parece que fue el cristianismo. Lo manda ya a los gentiles del mundo que en toda su mezcla, que en toda su falta de identidad con el pueblo de Dios, terminan aferrados hasta la muerte a ese mensaje. Eso es increíble. Entonces, este es el punto de Pérgamo. ¿Qué pasó? Que retuvo el nombre del Señor, sí, pero transformaste el mensaje por la doctrina de Balaam, es decir, por codicia, por el poder, por tener el poder, lo hiciste así. Entonces empiezas a averiguar cómo fue entonces esta mezcolanza, porque pues no era el mensaje original, por supuesto, no era el original. Lo que pasa es que hubo algunas cosas, digamos, en las que Roma con su paganismo se apoyó para aprovechar las creencias de la nación y desde ahí, digamos, meterle el cristianismo, como por ejemplo la resurrección de Yeshua. Ya para esa época, muchos cristianos, por desconectarse de los judíos, ya no observaban el día de reposo y simplemente haber encontrado en el día de la resurrección una razón, digamos, válida para ellos para seguir por ese lado. Pero Constantino dice, pues chévere, es el día del sol, es decir, todos los creyentes en el sol, pues ya tienen aquí un camino, no tienen que cambiar su vida de culto porque ya los cristianos lo hacen. Sí, es cuando empiezan ya a hacer los decretos pues de cómo debía ser la fe. El caso es que todo lo que parecía una noble acercamiento a Yeshua era una astuta jugada política. Porque ahora Roma, con toda su idolatría, tenía el control del mensaje. Y ahí genera la pregunta difícil de, ¿cómo así? O sea, el canon bíblico que tenemos ahorita. ¿Quién lo organizó? ¿Quién organizó el canon bíblico? ¿Roma? El canon bíblico que tú lees, que yo leo, Mateo, Marcos, Lucas, me refiero al Nuevo Testamento, lo organizó, no lo escribió, lo organizó Roma. Y hay una pregunta importante de autoridad. Porque ellos decidieron qué evangelios van y cuáles no van, por ejemplo. Y los otros los quemaron. Y nosotros finalmente estamos consultando eso. Pues ahí hay muchas cosas que decir, no me alcanza la prédica. Pero sí vienen muchos pensamientos con los que muchos, en el sentido de, por ejemplo, de justificación del catolicismo, dicen, es que ahí está la evidencia de que la Iglesia Católica es la autoridad
es que usted está leyendo algo que no los judíos, que no los apóstoles, sino Roma le dice que leer. Y muchos, hay un canal en YouTube que se llama El Rincón Apologético. Era un tipo cristiano, es un argentino, de esos que les gusta refutar y debatir y llama invitados de cualquier religión y les empiezan a debatir sobre un asunto. Lo descubrí porque debatía con algunos rabinos y, bueno, contenido de YouTube. Y de repente el tipo ahora empieza a hacer solo contenido católico. Yo, este man, ¿qué? O sea, pero se volteó total al catolicismo. Y o sea, un man que es evidentemente muy estudiado. Por eso le llama rincón apologético. O sea, él trata de justificar cómo puede ahora justificar a la Iglesia Católica. Y ahora yo le dije ya no suscribirme más porque me cansa ya su contenido. Digamos que si yo tuviera una llamada con él, sabría qué responderle. Pero cuando le argumenta a la gente, él solo sabe citar esto. A los padres de la fe, a los textos apologéticos, a lo que hizo Constantino, y finalmente dice, pues lo que usted está leyendo lo constituyó Roma. Entonces muchos quedan ahí como en trampa, pero no, eso hay que entenderlo. Y es una trampa, es justamente una trampa. ¿Es una trampa de qué? De autoridad. Por eso yo arranca diciendo, yo soy el de la espada, no usted. La espada está en mi boca, no en usted. Usted es un tramposo como Balaam. Y ese es el señalamiento y la crítica de Yeshua. Te fuiste por la doctrina de Balaam. Poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es todo lo que hace esta iglesia. ¿Cuál es poner tropiezo ante los hijos de Israel es romper la ley. Eso significa. Segundo, de los sacrificados a los ídolos es toda la mezcla pagana. Y a cometer fornicación, mezcla pagana. Luego dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. Y esto quizás sea una alusión al sistema papal, de cómo necesitas de un intermediario. Yo aborrezco eso. El Señor dice, eso es lo que tú tienes. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo el Señor le quitaría la autoridad a la Iglesia Católica? Es que no estamos hablando de un momento, son siglos de dominio y control, que de repente pues ya no es así, ¿no? Ya no lo ves así, ya no es el control católico por todo lado, ¿no? Tienen poder, sí, pero no como antes, y su mismo mensaje ha mutado, ha seguido con su onda de siempre, ha mutado y mutado y mutado y mutado, porque viene luego el tiempo de la Reforma. ¿Y qué hace la Iglesia Católica con la Reforma? Hace una contrarreforma. ¿Y qué está haciendo ahorita el catolicismo? Otra reforma. Y lo que quiere tener siempre es control. Pero ¿de qué le dice Yeshua? Con todo su amor, cambia, arrepiéntete. Porque si no, yo vendré con la espada de mi boca. ¿Cómo se combate al paganismo y a toda la injerencia del mundo en el mensaje del Evangelio? Con la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que a un católico no lo humilles, no lo maltrates, no. Ve con la verdad. Ven, sentémonos, charlemos un ratico, ven y te enseño este punto de vista. Es con amor, pero si esa persona retiene el nombre de Yeshua y está dispuesto a dar su vida por la fe, hazle preguntarse cuál es su fe. Quizás ahí lo conmueves y le dices, uy, estaba lejos de mi Señor, pero por él voy hasta la muerte. Ese es el punto, ¿no? Al que voy. Y Yeshua dice, arrepiéntete, porque si no, con mi espada te venceré. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, lo que dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La piedrecilla blanca podría representar, creo que en la antigüedad, por ahí un comentario de que era una manera de pago, digamos, es como una moneda, una forma de moneda. Por otro lado, vi un comentario de que es una forma de aceptación. Significaría lo mismo, como una entrada, ¿no? Como que tienes la manilla puesta, ¿no? Tienes un permiso, tienes un pago. La piedrecilla significaría la aceptación, el reconocimiento, el permiso. Es decir, como la marquilla, como el pago de una boleta, donde habían dos piedras, una blanca y una negra. La blanca es que sí puedes, la negra es que no puedes, ¿sí?
esa piedrecilla blanca a la que hace mención es que tienes ingreso. En otras palabras, Yeshua está prometiendo que si abandonas la práctica hereje de un pensamiento pergámico, ramero, idolátrico, falso, y vas a ese nombre del cual dijo el Señor, espérate, no todo está mal, hay un punto aquí que quiero resaltar, has mantenido en firme mi nombre, vuelve ahí. Si nosotros con amor invitamos al mundo a volver a ese lugar, es que es como que coges la Biblia y ella es la aguja y la metes en un pajar de mentiras. Sí, ella está ahí, pero no lo veo. Está un mundo de trampas, yo no puedo quemar todo porque la quemaría ella también. Sí, es como ese asunto, el Señor, como el punto que dice, lo dice creo que Yeshua, un apóstol, dice, el que esconde un poco de levadura en la masa, tarde que temprano toda va a ser leudada. Y estaba haciendo referencia ahí de qué? Del Evangelio. El Evangelio es un poco de levadura en una masa inmensa que es todas esas prácticas religiosas. Tarde que temprano, ese poco de levadura leudó toda la masa. Y en este sentido es que el Evangelio tiene ese gran poder. O sea, es sumamente sobrenatural. No hay manera que haya un mensaje tan poderoso en este mundo. Es muy revolucionario. Y estamos en una época muy parca en ese asunto, pero no significa que nos sigan pasando. Es como cuando ahorita hablaba, época de mártires, persecuciones por todos lados, ¿sí? Pero luego llega Roma y ¡pum! Se acabó el martirio, se acabó todo, ahora vienen para acá, todos lindos, pues es más difícil ahí. ¿Por qué es más difícil? Porque cuando tú detectas la mentira y la oposición, vas contra ella y puedes como hacerle el quite. Pero cuando esta está difuminada entre las mentiras y las verdades, como Satanás, ¿no? Jugando con la verdad. Jugando con la fe de la gente, con su ignorancia y también su poca fe. Pero hay algo de fe. Por esa fe, por pequeña que sea, vale la pena que este mensaje llegue. Así que no es mi deseo atacar ninguna iglesia ni nada. Es simplemente analizar el contexto histórico y que pensemos acerca de nuestra fe. Digamos, ¿será que el mensaje que yo he retenido es conforme a la verdad bíblica? ¿O he sido entrampado con la ciudad donde mora Satanás? Que no es Roma, Italia. Es el sistema de engaños, de muchas cosas mezcladas con la verdad. Y luego ya no identificas una de otra. ¿Me vas a decir algo? Que antes de la piedrecita dice, le daré a comer del maná escondido. Esta mañana hablábamos del maná que es el verdadero alimento, ¿no? La palabra fiel que permanece. Amén, amén. Permanece, dice, te daré a comer del verdadero Sí, así es. A veces uno se siente, Señor, pues que yo no entiendo, ¿no? Yo en ocasiones, en pocas, pero en algunas he hablado con algunos católicos y yo le he leído algunos textos y dice, pues yo sé que dice eso, pero yo sigo en lo mío, o sea, como que tú en lo tuyo, yo en lo mío. Como que no les gusta ser cuestionados con la verdad. No todos, hay muchos tipos de personas, y cristianos también así, pero, o evangélicos. Pero me refiero a que cuando alguien tiene hambre y sed por la verdad, alguien que tiene arrepentimiento en su corazón, pues esa verdad será revelada. Ese es el maná que se promete, que Yeshua dice, si tú retienes mi nombre y te arrepientes de esas prácticas de Balaam y de los Nicolaitas, entonces yo te voy a reconocer y te daré mi piedrecita para que entres. Este Señor, déjamelo entrar. Este tiene mi nombre, ¿no? Te daré a comer de la verdad. Así que si nos sentimos alejados de la verdad, hagamos la pausa que estos escritos nos dicen, hagámoslo. Pues así arranca el libro. Este es el mensaje para la iglesia, es decir, para nosotros. Es un mensaje que debe ser tenido realmente con mucha estima, porque me parecía muy lindo cuando lo leíamos la semana pasada, y Yeshua diciendo, espere, yo le quiero hablar a usted, escúcheme, le voy a decir un mensaje, esto lo apruebo, esto me gusta de ti, pero en esto vas muy mal. Identifiquémonos y aprendamos a discernir para corregir y entonces recibir esas promesas, que finalmente siempre es una promesa al final de todo esto. Algo hermoso que Yeshua nos dice, pero también una advertencia de un mal, de un juicio ante eso.
Familia, qué pena haberme demorado tanto. No sé ni cuánto tiempo me tomó la prédica, pero pues no pude avanzar de una iglesia más. Pero necesitaba que viéramos ese contexto porque siempre lo pasamos como muy así por encimita y es un error. Es importante ver la historia para entender nuestro momento y pues entender cómo la escritura entonces hace una injerencia directa sobre las épocas. Que tengan todos una excelente semana. Shabbat Shalom. Que el Señor los bendiga y nos recuerden que siempre en nuestro canal a las 11:30 de la mañana, los sábados van a encontrar ahí un mensaje, los viernes a las 7:30 de la noche y los miércoles también a las 7 de la noche. Que tengan una excelente semana. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu Hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió.
nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam.